compartiendo la palabra. Y estuve preguntando, ¿dónde está la Iglesia Apostólica hoy en día? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que vemos en la Iglesia primitiva, en la Iglesia de Jerusalén, que iban predicando, compartiendo el Evangelio? ¿Dónde están esas personas? Y di dos razones por las que los creyentes de aquella época, de la Iglesia Apostólica, iban por todas partes predicando el Evangelio. La primera razón que di, si recordáis, fue que aquellos creyentes estaban llenos de la pasión que muchas veces a nosotros nos falta. Tenemos pasión por muchas cosas, pero quizás no tenemos la pasión por la obra de Dios, ni pasión por la gloria de Cristo, ¿no? La pasión que te va a consumir, la pasión que va a hacer que cada día te consumas delante de Dios y tu vida sea realmente una hojarasca, un fuego delante de Dios, es la pasión por la gloria de Cristo. Si no vivimos por la pasión para la gloria de Cristo y por la gloria de Cristo, nuestras vidas serán anodinas, nuestras vidas serán vidas sin sentido. Nuestras vidas viviremos 80, 90, 100 años, pero la pregunta no es lo que hemos vivido, la pregunta es cómo lo hemos vivido, La pregunta no es que voy a llegar hasta el momento de mi muerte, sino qué voy a dejar, cuál es mi legado a mi familia, a la gente, a las nuevas generaciones. Una persona que tenga pasión por la gloria de Cristo será una persona siempre comprometida, una persona que será feliz porque cada día está procurando darle esa gloria con su vida, con sus palabras, con sus hechos a Cristo. Y os comenté, hermano, que los creyentes de aquella época de la Iglesia Apostólica, de los primeros años de la Iglesia, eran gente que tenían de nuevo, como ha recordado hoy también Conchi, tenían de nuevo deseos, celo, osadía para predicar el Evangelio. Vimos también que eran gente que no se podían callar, era imposible que se callaran. Y por mucho que se les perseguía, por mucho que se les amordazaba, por mucho que se les amenazaba, ahí estaban siempre predicando el Evangelio, porque es imposible callar con el tesoro que hemos encontrado, es imposible callar con lo que el Señor nos ha hecho con nosotros. Yo puse el ejemplo de los abuelos y de los padres, cómo siempre están presumiendo de sus hijos, de sus nietos, poniendo las fotos, viendo los vídeos. ¿Cómo podemos callar ante la belleza de Dios? ¿Y cómo podemos callar y dejar de predicar lo que es el Evangelio? Y vimos también que los creyentes de aquella época tenían un estilo de vida. Ese estilo de vida era un estilo de vida evangelístico. Por donde quiera que iban, aprovechaban sus oportunidades y predicaban el Evangelio. ¿Dónde están hoy en día esos creyentes? ¿Dónde están hoy en día esos hombres y mujeres que tienen de nuevo, que no pueden callar, y que el evangelismo es un estilo de vida? Y vimos una segunda razón la semana pasada, una segunda razón que hace esta primera, y es que fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y que fueron en esa reunión de los 120 esperando la promesa que el Señor Jesús les dio acerca de que iban a ser ungidos y llenados del Espíritu Santo. Vimos cómo fueron llenados del Espíritu Santo, y a partir de ahí todo comenzó. Pedro empezó a predicar, se convirtieron como 3.000, después se convirtieron más gente, y poco a poco la iglesia, el evangelismo, las misiones fueron más adelante, y todo porque fueron llenados, no de sabiduría humana. Eso es muy interesante lo que estaba diciendo ante Conchi. Cuando el Señor salva a una persona, la salva por completo. Si hay algunos que piensan, mira, esta es una persona tartamuda, y esta persona nunca podrá predicar, que se lo pregunten a Moisés. O esta persona es una persona inculta y nunca podrá hacer nada, que se lo pregunten a los primeros cristianos también, y que se lo pregunten al apóstol Pablo, que tuvo también un hombre tan curtido como Pablo, con tanto conocimiento como Pablo, es capaz de decir, el Señor usa lo más vil, lo más pequeño. Lo que delante de la gente parece lo más pequeño, el Señor usa. ¿Por qué? Porque el Señor, con esas personas que aparentemente, desde el punto de vista humano, no son muy importantes, son los que Dios se glorifica. Lo que Dios realmente, Él dice, esto lo hace esta persona, no por Él, sino porque yo le doy el poder, la sabiduría para poder hacerlo. Así que estos fueron dos argumentos que vimos la semana pasada de por qué la iglesia primitiva iban por todas partes predicando el Evangelio. Porque tenían pasión
y porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero había otra clave también. Había otra clave para que la iglesia estuviese compartiendo, trabajando y llevando el Evangelio. Y esa otra clave es, hermanos y hermanas, lo que para muchos creyentes es lo más aburrido del mundo, lo que para muchos creyentes es lo más desafiante del mundo, lo que para muchos creyentes es lo que menos se fijan y lo que menos hacen, que es la oración. Todos los creyentes en la teoría sabemos lo que es la oración. Y tú haces una encuesta en las iglesias y todo el mundo te va a decir, del 1 al 10 califica la oración. Estoy seguro que todos los cristianos van a decir, el 10, el 10, el 10, el 10. La oración es muy importante en nuestra vida. Pero después métete en sus casas. Después mete un chisme de esto que se usa, que se mete por la puerta y va espiando. No sé cómo se llama los chismes. Usa también muchas veces la policía para mirar. ¿Cómo? Una cosa así, un micrófono, pero bueno, y se va viendo todo. Métete en sus casas y mira a ver su vida de oración. Y tú podrás ver que las personas que dicen 1 al 10 la oración, que dicen un 10, después podrás ver que oran muy poco. Podrás ver que con sus hijos oran muy poco. Podrás ver que cuando llegan momentos de oración tampoco oran. Podrás ver que la vida de la oración de los jóvenes, de los matrimonios, de los adultos, es una vida muy pobre en oración. Todo el mundo dice creo en la oración, todo el mundo dice yo oro, todo el mundo dice acepto la autoridad que la palabra de Dios nos dice acerca de la oración. Entiendo que la oración cambia el mundo, entiendo que la oración es el motor misionero, entiendo que la oración es el motor de la iglesia, entiendo que la oración es lo más importante, pero métete después en sus casas, métete en su corazón. Y la mayoría oran muy poco. La mayoría de los creyentes, me meto yo también, la mayoría de los creyentes oran muy poco. 5 minutos, 10 minutos, por la papa frita, por el puchero, por el gazpacho, o porque tengo un enfermo, una persona. Entonces, cuando tengo una persona enferma, sí que voy orando, pero son momentos muy puntuales. Hay muy poca gente, muy pocos creyentes comprometidos con la oración. ¿Por qué? Porque la oración cuesta. Churchill decía que tenemos que defender Inglaterra con sudor, con ganas, con lágrimas. Había que defender Inglaterra de los ataques nazis. Pues la oración es igual, sudor, trabajo, lágrimas, sudor, trabajo, lágrimas. La oración no hay una gran cosa mística. A lo mejor tú te pones ahí y tú dices, oh, estoy viendo las faldas de Dios, como lo vio Moisés, oh, estoy contemplando la gloria de Dios, como lo vio Isaías. Muchas veces estamos ahí orando, y hay un esfuerzo, hay un sudor, estamos ahí trabajando en la oración y no vemos la gloria de Dios y no vemos las puertas del cielo que se abren, como la vio Esteban. Estamos ahí y la oración es un trabajo, y nos cansamos, porque en la oración participa el corazón, participa la mente, participa el cuerpo, participa la voluntad, participa todo, y si algo de eso no participa, lo demás tampoco. Empezamos a orar, estamos en la iglesia, estamos orando, Señor, bendice la iglesia. Y yo que estoy diciendo, Señor, bendice a la iglesia, a la misma vez estoy en mi mente diciendo, mañana es lunes, mañana tengo que ir a tal sitio. Señor, bendice a fulanito mañana, y el martes tengo que hacer tal cosa, y van a venir otra hacienda. Y Señor, que tú eres bueno, y el jueves tengo una cita con fulanito en el médico, Señor, y estamos orando, estamos clamando al Señor, y nuestra mente parece una dicotomía, parece algo de locura. Estamos hablando, estamos orando, y estamos pensando en nuestros problemas, en nuestros hijos, en la situación, en que me van a echar el trabajo, en que no entiendo nada de lo que está ocurriendo, y estamos ahí, y la oración nos cansa, nos aburre. Hay creyentes que no te dicen nunca que la oración es aburrida porque es poco espiritual, pero la oración en muchos sentidos nos aburre. ¿Por qué hay tantos creyentes que no van al culto de oración? ¿Por qué hay tantas iglesias que no tienen culto de oración? ¿Por qué hay tantos cristianos que pasan muy poco tiempo orando? Pues en un sentido porque nos aburrimos, en un sentido porque somos ateos, porque no creemos en el poder de la oración, no tanto en el poder de la oración, sino en el poder de aquel que nos da la capacidad para orar, la capacidad que es el Señor. ¿Por qué hay vidas que son transformadas? ¿Por qué hay
hay iglesias que tienen una espiritualidad, una profundidad tremenda? ¿Por qué hay familias, hay esposos que tú los ves que son una maravilla de bendición de Dios, que siempre están ahí? Mujeres que siempre están sonriendo, cantando. ¿Por qué hay gente que están continuamente predicando, compartiendo el Evangelio? Por la oración. Por la oración. Porque saben del tesoro inagotable que es hablar con Dios, de la necesidad que tenemos de hablar con Dios. Si tú miras la iglesia primitiva y tú miras la iglesia en Jerusalén y después cuando fueron esparcidos, y tú ves el libro de los Hechos, no hay que ser un especialista en el libro de los Hechos, no hay que ser un gran teólogo para leer el libro de los Hechos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, una de las cosas que te va a venir, no hace falta que te fíes mucho, no hace falta que lo apuntes. Una de las cosas que tú te vas a dar cuenta es que hay mucha oración en el libro de los Hechos. Hay mucha oración en el libro de los Hechos. Oraban continuamente. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba continuamente. Y si tú te pasas del libro de los Hechos a las cartas, a las epístolas, verás cómo continuamente el apóstol Pablo exhortaba a orar, y cómo el apóstol Pablo también se llenaba de oración, y cómo oraba por las iglesias. Y encontrarás que Pedro hacía lo mismo, y encontrarás que Judas también nos llama a la oración, y encontrarás que Santiago también nos llama a la oración. Encontrarás que la oración es una parte vital de la vida de la iglesia en aquella época y en todas las épocas. ¿Por qué no oramos hoy? ¿Por qué hay tantos creyentes que no oran? Gracias. ¿Por qué la oración muchas veces es la hermana pequeña de la iglesia, la hermana pequeña de nuestras vidas, de nuestro compromiso? ¿Por qué dedicamos tan poco tiempo a la oración? ¿Por aburrimiento? Porque en el fondo no nos queremos la oración, porque hay otras cosas más importantes, porque no sabemos adorar y alabar al Señor en oración, porque nos cuesta trabajo darle las gracias. ¿Por qué nos cuesta trabajo orar? No digo a todo y en todo, pero de manera general hay muchos creyentes que no oran. ¿Por qué? Pues si te fijas bien, como he dicho en el libro de los Hechos, verás que eso no pasaba en la iglesia primitiva. Eso no pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Sus reuniones, las reuniones de la iglesia primitiva, eran reuniones llenas de oración. Dicen en Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Señor Jesús les había dicho: me voy a ir, voy a resucitar, me voy a ascender a los cielos, pero no os preocupéis que no os voy a dejar huérfanos. Os voy a mandar el Consolador, os voy a mandar el Espíritu Santo, y vais a estar un tiempo orando hasta que venga la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y durante unos días, este grupo de creyentes, estos 120 personas, se juntan en el aposento alto allí y perseveraban unánimes. Fíjate que dice que perseveraban unánimes, todos juntos, unánimes, orando. No había discrepancia, uno estaba pensando en esto, el otro no, estaban unánimes, de un mismo sentir, orando en oración y ruego con mujeres, con las mujeres, en un canto a la igualdad. En estos días que se habla tanto de igualdad, en un canto realmente impresionante, como el Señor Jesús fue el primero en romper esos moldes, y como el Señor en esa iglesia, en esos momentos de oración, no solamente había los apóstoles, no solamente estaban los discípulos, no solamente había hombres, sino que también había mujeres, y su madre María. La madre estaba allí, había sufrido la madre, una espada la había traspasado, había visto cómo su hijo estaba crucificado, cómo lo habían colgado, el sufrimiento que tuvo. Y esta mujer que le dio a luz, que lo vio morir, esta mujer que pasó tanto sufrimiento, allí estaba también con los discípulos, con las otras mujeres, ella, con sus hermanos, esos hermanos que habían dudado de él, esos hermanos que no habían confiado en Jesús, esos hermanos que pensaban que hasta última hora, hasta la muerte y resurrección de Jesús, no creyeron sus hermanos en él. Y allí estaban los que no creían en él, sus propios hermanos, estaban allí orando. Todos estos perseveraban unidos en oración y en ruego. En el capítulo 2, en el versículo 42 dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en aprender de la palabra, en la comunión los unos con los otros. Ellos sabían de la importancia de juntarnos, ellos sabían de la importancia de estar juntos. La iglesia primitiva no tenía un concepto de autonomía, la iglesia primitiva no tenía un concepto de libertinaje, la iglesia primitiva no tenía un concepto de que un creyente puede vivir su fe sin la iglesia. Eso no cabía en la mente de los cristianos. En la mente de los cristianos la iglesia era fundamental, la iglesia era importante, se juntaban para alabar, para adorar, para tener comunión. Eso de iglesia, creyentes sin iglesia era un concepto que ellos no entendían porque no lo vivían. Y aquí estaba la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, disfrutando, recordando, viendo cuando se juntaban, disfrutando del ágape, de la comida, de la cena, de la bebida, recordando el cuerpo bonito, la sangre derramada de Cristo. Y se juntaban esos creyentes. Y en las oraciones. Y yo me imagino esas oraciones llenas de poder. Yo me imagino esas oraciones ahí clamando al Señor, igual que me imagino a los 120, Señor, derrama tu Espíritu, Señor, derrama tu Espíritu, orando cada uno de una manera, orando oraciones muy largas, otros muy breves, otros con una exuberancia tremenda, otros muy cortos, pero cada uno con su personalidad, orando y clamando al Señor. Y aquí vemos que después la iglesia se juntaba y tenían ese tipo de reuniones y nunca faltaban las oraciones, nunca faltaba, era un motor de la iglesia primitiva, la oración. En el capítulo 4, versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Allí está esta iglesia, allí están estos creyentes. Le han amenazado, le han dicho que no sigan adelante, le han dicho que no, que les van a matar, que los pueden llevar a las cárceles por predicar. Y se juntan y les dicen: Señor, mira sus amenazas, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo. Y ellos están orando con denuedo, están orando, clamando al Señor. Y cuando hubieron orado, no sabemos el tiempo, no sabemos los minutos, sabemos un poco el contenido por los versículos anteriores. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fue físico, fue algo que ellos contemplaron, fue algo que ellos pudieron vivir. Hubo una especie de terremoto, como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice el texto, que tembló el lugar donde estaban. Tembló. ¿Sabéis lo que sabéis? Hubo un grupo, que todavía sigue, un grupo, los cuáqueros. En España los cuáqueros no son muy conocidos, aunque hay alguna iglesia cuáquera. En Estados Unidos y en otras partes del mundo hay iglesias cuáqueras, no son muchos. ¿Sabéis lo que significa cuáquero? Los que tiemblan, tembladores. O sea, que ellos, y viene su nombre porque se ponían a alabar al Señor, los cuáqueros se ponían a adorar y empezaban a temblar, como muchas veces hoy en día los pentecostales, carismáticos, se ponían a temblar los codos, se ponían ahí a temblar, porque estaban hablando con el Señor, estaban orando y clamando al Señor. Todos los que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque estaban orando. Las reuniones de la iglesia primitiva, de esa generación apostólica, eran reuniones llenas de oración. Tengo que deciros, hermanos, que en varias ocasiones, no una ni dos, en varias ocasiones hay gente que en Utrera, que visitas a personas de otras iglesias que han venido, que me han dicho, cuando han terminado el culto, me han dicho: esta iglesia ora mucho. Uno de ellos fue José Sáez, por cierto, hace muchísimos años. Esta iglesia ora mucho. Ora cuando se comienza el culto, por el culto. Ora en la alabanza. Entre canción y canción hay gente que ora. Ora en la Santa Cena. Ora por las ofrendas. Ora en la predicación, por la predicación. Ora por los niños, por los dedicados. Ora cuando termine la predicación por los hermanos que quieran orar. Es una iglesia que ora, pero es que nosotros igual. Esta iglesia, si vosotros veis la iglesia hoy mismo, ¿qué es lo primero que ha hecho Conchi?
Decirnos en la novela que he visto esta mañana, no, perdón, ¿qué es lo primero que ha hecho Conchi? Decirnos la buena comida que ha preparado, y tampoco, perdón. ¿Qué es lo primero que ha dicho Conchi hoy? Carmen, ¿quieres orar? Pues a partir de ahí, todo el culto es un culto de oración. Hemos orado, se ha cantado, ha habido hermanos que en las canciones han orado, y te recuerdo que las canciones muchas veces son oraciones. Se ha orado en la Santa Cena, se ha orado por la ofrenda, se ha orado por la predicación, por el predicador. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Una iglesia viva es una iglesia que ora. Pero no porque la iglesia esté viva, sino porque el creyente que se junta en la iglesia está vivo. La iglesia es un reflejo de lo que vivimos. Si vivimos en oración, viviremos en la iglesia oración. Si no vivimos en oración, tú puedes decir, hermano, vamos a orar. Silencio total. Silencio total. ¿Quieres ver lo que es una iglesia viva? Cuando tú visites una iglesia, a ver el tiempo que tarda en orar. Una iglesia viva es una iglesia que ora. Muchas veces lo he dicho, me vais a llamar me vais a decir qué cansino eres. Pedro dijo, qué cansino eres. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de Nueva Vida, de nuestra iglesia, una de las cosas que siempre me ha fascinado, que siempre me ha encantado y que me da ánimo para continuar, para seguir adelante, son los viernes. Me encanta porque oramos. Es muy difícil que haya un 4, 5, 6, 7 minutos de silencio. Que eso te mata, ¿eh? Cuando hay esos minutos te pones nervioso y empiezas a reír, aquí, pero aquí estamos oración. Me encanta, eso me da vida. Eso es una transfusión de sangre espiritual, bíblica. ¿Por qué? Porque una iglesia viva es una iglesia que ora. Y que después tiene ese abanico de las diversas cosas que podemos hacer. Dar las gracias, interceder, alabar, acción de gracias. Hay tantas cosas. Orar. Y la iglesia primitiva hacía eso. Sus reuniones eran reuniones que estaban llenas de oración. Por eso muchas veces me pongo malo cuando alguien me dice, es que la oración es muy aburrida. Me dan ganas de cogerlo por el cuello. Que la oración es aburrida. La oración no es aburrida, la oración no es monótona. La oración es algo hermoso. Que se lo pregunten a Ana cuando estuvo en el templo. La oración es algo fantástico. Se lo pregunten a David cada vez que tenía un problema y cómo él se levantaba en oración y mi alma clama. Es que se lo pregunten a los creyentes del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento cómo dedicaban sus vidas y sus reuniones en oración. La generación apostólica, esta generación de los primeros años del cristianismo, era una iglesia que oraban mucho. Ora en tu casa. Recuerdo una vez, hace muchos años, creo que lo comentaba en una ocasión, hace muchos años que vino un hermano, vinieron 2 o 3 pastores de Costa Rica, y yo los invité un sábado a uno de ellos y a otro invité el domingo a predicar en Utrera. Hicimos una reunión en Utrera por la mañana por la tarde. Y vino un hermano a predicar, un pastor de estos de Costa Rica, y como he dicho, el domingo siguiente, al día siguiente invité a otro. Y recuerdo que este hermano, del sábado, dio un pedazo de mensaje. Y recuerdo que él, en su mensaje, él dijo, llevo como pastor varios años, era un hombre joven, llevo como pastor varios años, y dice, yo leo la palabra de Dios todos los días, y yo oro todos los días, pero lo hago en mi oficina. Dice, y hace un tiempo, mi hijo, de 4 o 5 años, mi hijo me viene y me dice, papá, tú hablas de leer la Biblia, y tú hablas de orar en la iglesia, y yo te escucho, un niño con 4 o 5 años, yo te escucho, papá, yo aquí nunca te he visto leer la Biblia. Papá, yo aquí nunca te veo orar. Y dijo él que eso le traspasó el corazón.
traspasó el corazón de que y reconoció que era verdad. Delante de sus hijos él no oraba. Señor, gracias por la comida y punto. Él no oraba, sus hijos no lo veían orar y sus hijos no lo veían tranquilamente en la butaca, en la silla, en el sofá, o de rodillas, o como sea, leyendo la palabra. Y cambió. A raíz de ese comentario de su hijo cambió y él empezó a orar delante de sus hijos, empezó a leer la palabra de Dios delante de sus hijos también. Ora en tu casa, que tus hijos vean que oras, que tus hijos vean que tú cierras la puerta y esa puerta es el lugar secreto, el refugio secreto y la cámara secreta, y que tus hijos sepan que tú estás orando, y que si tus hijos abren la puerta y digan, mamá, papá, que te vean ahí que estás clamando al Señor, que no te vean viendo en un programa del corazón en alguna cadena, que no te vean viendo lo que pasa en una isla con la gente que ni siquiera conocemos, que no te vean de lo que están de programas sucios de basura, que te vean orando y clamando al Señor, como John Wesley veía a su madre orando por ella y su hermano también, como tanta gente que cuando son adultos pueden decir, ¿sabes por qué soy creyente? ¿Sabes por qué sigo al Señor? Porque mi madre oraba. El viernes pasado tuvimos un testimonio precioso, lo que estábamos allí nos acordamos. Aquí, nuestro querido Joaquín, el mejor policía que hay aquí ahora mismo, nuestro médico, enfermero, se siente un crack. Y músico. Y sí, le falta ser escritor, todo esa tarde. Orando le dio las gracias por su madre. Y a mí fue una cosa tan tierna, tan bonita. Dando las gracias por su madre, por cómo su madre había sido perseverante, cómo ella había estado orando por los tres, luchando por los tres, dando ejemplo por los tres. Qué difícil es que unos hijos sepan reconocer esto. Pues él lo reconoció, estoy seguro que todos, pero él lo reconoció públicamente. Qué bueno es, y todo, ¿por qué? Porque estaba viendo que su madre, lo que decía, lo intentaba vivir. Y no había una falsedad en ella, había debilidad, había pecado como un ser humano, pero no falsedad. Cuando nosotros oramos en nuestra familia, en nuestras casas, cuando oramos delante de nuestros hijos, cuando oramos delante de nuestro esposo, estamos diciendo, hermanos, lo que somos. Lo que somos. Y somos un libro abierto. Y como libro abierto estamos delante de nuestra familia orando y clamando. Qué bueno es que un hijo vea a su padre llorar por conversiones, por las misiones, por vecinos que conozcan a Cristo. Qué bueno es cuando podemos orar y clamar al Señor. Que nuestras reuniones sean reuniones llenas de oración, que estén salpicadas siempre de oración. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba llena de oración en sus reuniones. Pero no solamente oraban en sus reuniones, oraban también por el liderazgo. Mirad lo que dice en el capítulo 1, versículo 21 al 26. Capítulo 1, versículo 21 al 26. Dice así. Y dijo Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre todos nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Judas se ha ahorcado, Judas ha muerto, Judas estaba tan lleno de culpabilidad que no pudo mirarse a los ojos. Y al final acabó con su vida. Y había una plaza en el apostolado, en el grupo apostólico. Necesitaban alguien para completar el grupo de los 12, como Jesús lo menciona. Y hay dos personas que han estado con ellos, dos personas que han viajado con ellos, dos personas que han seguido a Jesús, que Jesús también les enseñaba, Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Y fijaros que dice, y orando. Tengo que deciros, hermanos, que algunos se puede quedar sorprendido
por lo que dice después, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Déjame decirte que es la única vez que aparece esto en el Nuevo Testamento. Solamente aparece aquí, en el principio de la Iglesia. Después, cuando la Iglesia ora por el liderazgo y por toda la cosa, lo que es claman al Señor. Y el Espíritu Santo es el que se mueve. Aquí todavía, bajo la influencia, digamos, del Antiguo Testamento, cuando estaban con las piedrecitas que el Urim y el Tumim, que era para ver lo que el Señor indicaba, aquí echan suerte y no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir. No dice, vamos a coger la piedrecita. Si la piedrecita negra sale para arriba, si la piedrecita blanca que sale para abajo, pues otro. No, eso se hizo una vez. Y ya está. A partir de este momento, siempre es el Espíritu Santo, siempre es la Iglesia orando por lo que se mueve. Pero fijaros que aquí cayó la suerte sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. Pero fijaros que comenzaron orando, porque se dieron cuenta, oye, Judas no está. El Señor ha puesto a 12 columnas, el Señor ha puesto a 12 apóstoles. Vamos a orar para que sigamos con el número apostólico y sigamos predicando y haciendo nuestra labor. Y eligieron a uno y estuvieron orando para que el Señor levantara a uno, para que, por cierto, la tradición, juntamente con nosotros, menos Juan, la tradición nos cuenta que también lo mataron, también mataron a este hombre, a Matías. Dice en el capítulo 6, versículo 6, Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron en las manos. Estamos hablando de los diáconos. Y los apóstoles, los 12 apóstoles, los que estaban allí, oraron por aquellos que la multitud había elegido. Estaban allí bajo la guía del Espíritu Santo, orando, les impusieron las manos. Y están allí, yo me imagino a los diáconos, a estos 7 diáconos, levantándose, viniendo a ellos, y los discípulos allí con las manos, Pedro, Juan, allí orando por ellos, por su servicio, por su diaconado, por su trabajo en los próximos años, orando por ellos, porque iban a ser responsables en la multitud, iban a tener una cosa sorprendente como era poner la mesa, cuidar de los más desvalidos, de los más necesitados, poner comida, bebida, agua, para que todo el mundo, todas las viudas pudiesen comer, todos los necesitados pudiesen tomar agua, comer, etcétera, etcétera. Pero oraron por ello. Y es interesante porque ¿por qué se origina el diaconado? El diaconado se origina porque los apóstoles habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. Los apóstoles habían dejado de orar y de predicar la palabra. Y habían estado ahí con lo uno y con lo otro, con los problemas, con los hermanos, con los enfrentamientos entre los diversos grupos, en que estaban ahí y habían dejado de hacer lo que el Señor les dijo, predicar y compartir la palabra. Por eso se hace esta elección de los diáconos. Y es interesante que dice en el versículo 4, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no estaban llamados, que también, a servir las mesas. Los apóstoles no estaban llamados a poner agua. Los apóstoles no estaban llamados a preocuparse de dónde tenemos que comprar la comida, dónde tenemos que ir para que todo el mundo coma. Los apóstoles no estaban para eso. Los apóstoles estaban para predicar la palabra. Los apóstoles estaban para orar por la iglesia. Los apóstoles estaban para lo que el Señor les había demandado: anunciar el Evangelio, echar fuera demonios, hacer sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso estaban. Y estaban perdiendo el tiempo en ese sentido. Hasta que reconocen y dicen: no podemos hacer todo nosotros. Vamos a elegir hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, para que también hagan el trabajo. Y nosotros vamos a seguir persistiendo en el ministerio de la palabra y de la oración. Déjame decirte algo. Persiste en la oración, como vimos el viernes pasado en el librito que empezamos a leer. Persiste en la oración.
Porque a veces, hermanos, empezamos a hacer agujeros en la pared, 1, 2, 3, y cuando vamos a dar el cuarto golpe en la pared nos cansamos y dejamos ya de dar golpe en la pared. Pero si seguimos dando golpes en la pared, llegará el momento en que haremos una brecha en un agujero y podemos ver lo que hay detrás de la pared. Persiste en la oración. Los apóstoles estaban ahí y se habían dado cuenta que estaban haciendo una cosa buena, que estaban sirviendo, que no era una cosa hermosísima, trabajar y hacer cosas para los demás, pero su ministerio lo habían dejado a un lado. Y la iglesia estaba orando por el liderazgo, para que Dios pusiera a los hombres adecuados, a los diáconos adecuados. Pero no solamente vemos eso en Matías, ni vemos eso en los diáconos o los propios apóstoles que tenían esa necesidad de orar. Mirad lo que dice en el capítulo 13 que vimos la semana pasada también, capítulo 13, versículos 2 y 3. Capítulo 13, versículos 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Estaban orando por los misioneros, por Pablo y por Bernabé. Estaban orando a la iglesia, y este grupo de hombres y mujeres allí en la iglesia estaban orando por estos misioneros. La primera pareja misionera, la primera pareja que va por todas partes predicando el Evangelio. Y la iglesia estaba allí orando por el liderazgo. Hermanos y hermanas, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba en sus reuniones, que le daba muchísima importancia a la oración. Pero la iglesia primitiva, esa generación de creyentes, le daban también mucha importancia al liderazgo, a los que estaban en la obra, a los que tenían responsabilidades, y oraban por ellos. No olvidaré nunca el impacto que me hizo la primera vez, lo he dicho muchas veces porque para mí fue creo que fue el primer libro que leí sobre Spurgeon, cuando Spurgeon ya era muy conocido, era mundialmente conocido, sus libros se vendían, sus sermones se vendían, y llegaron dos jóvenes a la iglesia pensando que esa era la iglesia de Spurgeon, no sabían muy bien, y se ponen en la puerta en un día entre semana, y había un señor en la puerta y le dice: perdone, ¿estáis en la iglesia en la que predica Spurgeon? Y este hombre que estaba en la puerta le dice: sí, estáis en la iglesia. Y perdone, ¿cuál es el secreto de este hombre? Nosotros venimos hoy y dentro de un rato esperamos aquí. ¿Cuál es el secreto de este hombre para que sus predicaciones se escuchen y haya miles de personas que vienen los domingos, incluso entre semanas? Y este hombre que estaba en la puerta le dijo: ¿queréis saber el secreto? Sí, pues vení conmigo. Lo llevó al sótano de la iglesia. Una iglesia que en aquel momento era una iglesia que se juntaban 6 o 7, la iglesia más grande del mundo en aquel momento, en el siglo XIX. Y los llevó al sótano y encontró allí a 200 o 300 personas que estaban antes del culto, estaban orando por el culto y por el predicador. Y ese hombre que los había bajado hasta el sótano le dijo: este es el secreto de Carlos Spurgeon. Este es el secreto del poder de este hombre predicando, no por él, sino por la oración de los creyentes, la oración del pueblo. Este es el secreto mío, porque yo soy Carlos Spurgeon. Yo no predico porque yo sea, sino porque la gente, el pueblo, está orando por mí. A ti te dicen, hermano, de verdad, a ti te dicen que hay 200 personas, 300 personas que están orando por ti 1 hora antes del culto y te comes el mundo. Te comes el mundo. Sale a la iglesia como los toreros a la plaza de toro. Sale con una vitalidad, con una gana. Te comes el mundo sabiendo que es el poder de Dios lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Tú dices hoy en día a cualquier iglesia, cualquiera dice: hermano, vamos a venir 1 hora antes para predicar, para orar por la alabanza, por los adoradores, por el que dirige, por el pastor. Y te viene uno. Y mucho es. Para el culto sí, pero venía 1 hora antes para orar por la iglesia. La iglesia primitiva le daba mucha importancia al liderazgo y oraban por sus líderes, oraban por los siervos, por los hombres que Dios había levantado para trabajar. La iglesia, esa generación de creyentes, oraban sus oraciones estaban llenas, sus reuniones estaban llenas de oración, oraban por el liderazgo, pero es que además lo hacían también a un precio enorme,
porque oraban también durante la persecución. Mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oró de lunes a viernes y llegó el lunes y ya estaban casados. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia dejaron de orar porque ya tenían ganas de comer y en fin, se fueron a su casa a comer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señor, se han llevado a Pedro. Señor, rescata a Pedro. Señor, salva a Pedro. Tú sabes cómo es Pedro, tú sabes la importancia que tiene. Señor, Pedro te ama, tú lo has puesto, Señor. Y clamando, y luchando, batallando por la libertad de Pedro. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y el Señor respondió. El Señor respondió. El Señor lo liberó a Pedro, pero ahí estaba la iglesia, ahí estaba aquella iglesia, justo con Pedro en la cárcel, con un montón de soldados que le estaban custodiando. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Igual que los 120 estaban orando sin cesar para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Sin cesar a Dios, para que liberaran a Pedro, porque sabían de la importancia de la iglesia en Pedro, sabían que Pedro era necesario en ese momento en la iglesia y oraban por él. En el capítulo 16 de Hechos, en un pasaje que todos conocéis, el capítulo 16, versículo 23 al 25, dice, capítulo 16, versículo 23 al 25, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, a Pablo y a Silas. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, en la cárcel, con los pies en un cepo sin poder moverse, que se les podía haber hinchado los pies, en la cárcel de más adentro, en la mazmorra de más adentro, que apenas ya entraba la luz del día, allí, como unos apestados, en aquel sitio, habían metido a Pablo y a Silas allí, de noche, les habían pegado, les habían torturado, los pies lo tenían sin poder moverse. Y a medianoche cantaban himnos a Dios. A medianoche oraban a Dios. A medianoche los presos los oían. Los presos los oían. Oían cómo oraban y oían cómo cantaban himnos. Tuvo que ser impresionante. Tuvo que ser impresionante. Yo hubiese pagado, bueno, no sé si pagar, porque tampoco me he puesto en el sufrimiento de nadie. Pero, ¿qué hubiesen hecho estos dos hombres allí, y todos los hombres de Dios, allí orando en la cárcel, clamando al Señor? Estoy seguro que con una sonrisa, y además cantando himnos al Señor, cantando himnos de David, de los salmos, de canciones, allí cantando y orando, y los presos los oían, y los presos, qué testimonio de lo que estaba pasando, qué testimonio de lo que estaba ocurriendo. Allí estaban en la cárcel, no estaban en Puerto Banús, no estaban en los Pirineos, no estaban en un hotel de 5 estrellas, estaban en la cárcel, y en la cárcel estaban cantando y estaban orando al Señor. La iglesia de esta generación, la iglesia primitiva, era una iglesia que oraba también en el sufrimiento y en la persecución. Oraban con pasión, oraban en sus reuniones, oraban mucho, oraban por el liderazgo, y cuando eran perseguidos, cuando eran torturados, cuando eran desterrados, cuando los mataban, también oraban al Señor. La iglesia está llena de testimonios, la historia de la iglesia está llena de testimonios de hombres y mujeres que mientras que estaban siendo torturados, estaban cantando, orando.
así. Hay un libro que se llama Locos por Jesús. Es un libro, y yo tuve que dejar de leerlo porque me cimbreaba, me hacía daño. Después lo volví a retomar, pero leí el libro por la mitad, a los pocos meses volví a darlo porque era demasiado para mí, lo leí entero, de hecho lo tengo en casa, si alguno lo quiere se lo puedo dejar. Locos por Jesús, y cuentan a través de la historia algunos de los episodios de sufrimiento, incluida una legión romana entera, que la legión romana entera era cristiana, y los mataron a todos por ser cristianos, hasta el siglo XIX o XX, de testimonios de personas que por creer en Jesús los mataban, les hacían la vida imposible o los torturaban, y cantaban y oraban a su Dios en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Allí estaban orando y cantando. Oramos también, hermanos, durante la persecución. El otro día creo que, no sé si fue Fernando, no recuerdo bien, creo que fue Fernando, hace varios viernes, que comentó, creo que fue, no estoy muy seguro, del pastor Richard Umbra. Richard Umbra era un pastor de Rumanía. Hay un libro sobre él que se llama Torturado por Cristo, que creo que está ahí, Torturado por Cristo. Yo ese libro lo leí al poco tiempo de haberme convertido, y yo me quedé impresionado con la lectura. Después, este hombre, estamos hablando de la época de la URSS, estamos hablando de cómo Hungría, todo ese tipo de países estaban bajo la dictadura de Rusia, y en Rumanía cogieron a este pastor, como tantos otros, y estuvo en las cárceles rumanas durante 14 años, a intervalos de tiempo. Durante 14 años, y se hacían pipí encima de él, y hacían sus necesidades encima de él, y le pegaban y le mosqueteaban para que dejara de creer en Jesús y que dejara de predicar de Jesús, y él se mantuvo allí firme, 14 años siendo torturado por Cristo. A los 14 años fue liberado, y unos hermanos americanos pudieron llevárselo a Estados Unidos, y allí terminó sus días, dio conferencias en iglesias, dio testimonio en la iglesia. 14 años sufriendo por Cristo, 14 años. A mí me dicen, ¿tú estás dispuesto a sufrir un día? Y yo no lo tengo que pensar. Un día por Cristo, yo tengo que pensar. Richard Umbra, este hombre, durante 14 años estuvo sufriendo. Hay otro libro que se llama El hombre celestial. El hombre celestial es un libro magnífico, a mi hija Esther le fascinó. El hombre celestial está escrito por un pastor chino, no muy conocido. Hay algún pastor chino muy conocido, como Bosmani, pero no, es un hermano que pasó muchas penurias, mucho sufrimiento con el régimen chino, lo que estuvo en la cárcel, el hombre celestial, y cuenta cada testimonio, cuenta cada cosa, cada milagro. Impresionante. Cuenta él que estaba un día en la cárcel por su fe, por ser cristiano, por llevar grupos, y estaba en el patio de la cárcel, y de pronto la puerta de la cárcel se abre. Los guardias no estaban. Los guardias no estaban, y él vio las puertas de la cárcel abiertas, miró para la derecha, miró para la izquierda, y salió. Después se enteró que la iglesia, como pasaba con Pedro, la iglesia estaba orando para que el Señor lo liberara. La iglesia estaba orando, y ese día en la cárcel, con otros compañeros, en el patio, las puertas, y no había ningún guardia. ¿Dónde estaban los guardias? Comiendo todo, no tengo ni idea. ¿Dónde estaban los guardias? Viendo la televisión, no sé dónde estaban los guardias. Ya se encargó el Señor de quitar los guardias, y se encargó de que las puertas se abrieran. Y él volvió y siguió haciendo sus labores pastorales en la parte del lugar donde estaba viviendo. La iglesia primitiva, hermanos y hermanas, era una iglesia que nos desafía a la oración. Es una iglesia que nos desafía como a los creyentes del siglo XXI, a nosotros,
estamos tan cómodos, tan en nuestra zona de confort, nos desafía para orar, nos desafía a orar, que nuestras reuniones estén llenas de oración, nos desafía para que oremos por el liderazgo, nos desafía para que durante la persecución estemos también orando y le demos la gloria al Señor en la oración. Y como último, y aquí voy a terminar, la iglesia primitiva también era una iglesia que oraba por sanidad. Por sanidad. Dice el capítulo 9, versículo 40 al 41. Capítulo 9, versículo 40 al 41. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Aquí encontramos a Dorcas, a Tabita también, mismo nombre, uno en griego, otro en hebreo. Ahí muerto, esta mujer había muerto, una mujer servicial, una mujer que se preocupaba por la gente, una mujer que era ojalá hubiera muchas mujeres como ella en las iglesias. Una mujer que cuando muere la gente la llora porque la quieren, porque se ha ayudado a querer. Y llaman a Pedro, y Pedro viene. Y entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Allí está esta mujer muerta, una hija de Dios, una hija que había dado un testimonio impresionante, una hija que con sus hechos había demostrado la fe de Cristo. Y llega Pedro y se pone de rodillas y ora. Y ora. Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y ella, abriendo los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y dándole la mano, la levantó. La presentó viva a los demás. Eso es lo que hace la oración también. La oración hace que también pidamos por sanidad. Por sanidad. En el capítulo 28 de Hechos, capítulo 28, hay un texto muy interesante. Capítulo 28, el último capítulo, versículos 7 y 8 dice, capítulo 28, versículos 7 y 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Aquí encontramos cómo Pablo oraba, cómo el padre de Publio fue sanado, y cómo mucha gente en esta isla fue también sanada por las oraciones. Hermanos, la iglesia, esta generación, estos creyentes, eran unos creyentes que oraban por sanidad. Que oraban por sanidad. ¿Sabéis una cosa? Una de las cosas más tristes que yo vivo y que me duele en el alma es cuando en una buena ortodoxia, en una buena doctrina, en una buena teología, te dicen los creyentes: Dios ya no hace milagros. Te duele en el alma. Los milagros son de aquella época. Los milagros son del Nuevo Testamento. Los milagros son de los tiempos de Jesús. Los milagros son para reforzar el mensaje de Jesús, pero ya no hace falta porque tenemos la palabra. Y son como cuchillos que se me clavan. Porque muchas veces digo: ¿pero tú qué Biblias estás leyendo? ¿Pero tú qué libro, qué Nuevo Testamento estás leyendo? Porque el que yo leo está lleno de milagros. Porque los evangelios están llenos de milagros. Porque el libro de los Hechos está lleno de milagros. Porque vemos milagros en todo el Nuevo Testamento. Que hay creyentes que tienen como una venda: sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Pero Dios ya no hace milagros. Tú dices: ¿cómo? ¿Que Dios no hace milagros? Y te das cuenta que Dios sigue haciendo milagros. Que Dios sigue haciendo milagros. Milagros cada día.
Y no solamente milagros de conversiones, que es el mayor de los milagros, sino milagros de sanidad física, de sanidad emocional. Yo he conocido a gente que está muy mal de la mente, con depresiones, enfermos, sin poder dormir, asustadizos, perdidos, y hoy en día están sanos completamente de sus temores, de sus miedos. He conocido a gente con enfermedades mortales y hoy en día están adorando y cantando al Señor y dándole la gloria a Dios. He conocido a creyentes, a personas que todo el mundo decía: ¿para qué oras? ¿Para qué oras? No ores más, que sea la voluntad de Dios. Y hoy en día esas personas están ahí dando testimonio público de su fe. ¿Cómo que el Señor no sigue sanando? ¿Cómo que el Señor no sigue haciendo milagros? La Iglesia debe de seguir orando también. La Iglesia debe seguir orando por sanidades, orando con fe. Es verdad que Dios va a responder, es verdad que Dios... Pero la Iglesia, nuestra responsabilidad es orar. Es orar. Lo demás es de Dios. Pero nuestra responsabilidad es orar con fe. Y la Iglesia primitiva era una Iglesia que oraba por sanidad. Por sanidad. Imagínate que un día me viene Olivia, el cual era un ejemplo. Me viene Olivia y me dice: Pedro, me han dicho esto, en el cuerpo tengo tal cosa, ¿quieres orar por mí? Y yo le digo: Olivia, ¿para qué voy a orar por ti? Dejemos que Dios haga su obra en ti. Y Olivia se tiene que ir llorando de una forma tremenda, porque dice que ve que no ha orado por mí, porque piensa que para qué voy a orar. Y Dios es soberano, y Dios hace lo que le da la gana, lo que quiere. Si yo tengo un día una enfermedad, tengo un problema, tengo una dificultad y voy a ti para orar, por favor, dime: voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios te sane. Yo he sido testigo de milagros. Tú has sido testigo de milagros. Aquí hay algunos que están sentados que son milagros vivos. Milagros vivos. Hermanos, oremos por sanidad. La sanidad de la mente, la sanidad del corazón, la sanidad física, la sanidad del alma. Oremos por sanidad. Hoy te he dicho en esta tarde, he intentado decirte que uno de los factores que tenía la Iglesia primitiva, esa generación de creyentes que nos desafía, es que era una generación de creyentes que oraban mucho. Que oraban y sus reuniones estaban llenas de oración. Que oraban por el liderazgo. Y es muy importante orar por el liderazgo, porque después nos quejamos mucho. Ojalá que pongamos a los hombres y mujeres que están en el servicio de la Iglesia, lo pongamos cada día delante del Señor en oración. Que oraban en la persecución y no se quejaban, sino que estaban orando, cantando, clamando al Señor, y oraban por la sanidad. Y la fama de la Iglesia, la fama del Señor, la gloria del Señor, el testimonio del Señor se iba extendiendo por todas partes, porque la Iglesia del Señor oraba. Ojalá que nosotros, como Iglesia de Nueva Vida, seamos una iglesia, que somos una iglesia, no quiero hablar en el futuro, presente, somos una iglesia que ora. Me consta que no solamente la reunión de los viernes, me consta que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que están orando y clamando al Señor. Yo no sé cuándo pasará, no sé cuándo ocurrirán cosas, no sé lo que pasará de aquí al futuro, no tengo ni la menor idea, porque eso solamente lo sabe el Señor, pero sí sé una cosa, sé muy poco, pero alguna cosa sé, y sé que una iglesia que ora, al final el Señor envía sus bendiciones. Y sé que una familia que ora, al final el Señor envía sus bendiciones. Y sé que unos padres que oran por sus hijos, al final el Señor envía sus bendiciones. No sé cuándo ni cómo, pero lo hacen. Amén. Pero lo hacen. Y nosotros lo veremos. Ojalá que seamos intencionalmente personas que busquen al Señor en oración. Y que no solamente lo hagamos en casa, lo hagamos aquí también. Y que los viernes sigamos orando y orando y orando y orando y orando y
clamando, y en nuestras casas igual, orando y orando y orando, buscando al Señor en oración. Y que llegaremos al último del mundo. A lo mejor no podemos llegar nosotros, pero la ofrenda que estamos mandando, a lo mejor algún día alguno de aquí, quién sabe si alguno de aquí el día de mañana será un misionero o un matrimonio misionero. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? ¿Os imagináis un día a Raquel y a Jesús yendo de misionero? ¡Guau! ¡Guau! Yendo de misionero. ¿Os imagináis algún día a Pablo yendo de misionero? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis aquel chaval que está al lado de su madre? Es interesante, porque yo estaba a su lado hoy y lo que estaba viendo y estaba así, en la alabanza estaba así. Es impresionante, estaba adorando en el silencio. Estaba ahí cantando como humillado, diciendo que, Señor, ¿cómo puedo yo ponerme delante de tu presencia? Con lo grande que tú eres. A mí me ha conmovido, de hecho me he puesto al lado suyo porque me ha conmovido esta criatura, ahí, así. Digo, le bajaba la espalda, así. Oremos y persistamos. Clamando al Señor, que seamos una generación, esta generación de nuestra iglesia, la iglesia de Dios, una iglesia que ore, que seamos conocidos como la iglesia que ora. Amén.